Hola a todos, espero que estén muy bien. Lo primero que vamos a ver, cierto, de la unidad uno corresponde al límite de funciones de una variable real. ¿Cuáles son los objetivos de esta unidad? El primer objetivo, cierto, es calcular los límites aplicando teoremas y propiedades que permitan salvar las indeterminaciones, interpretar gráficamente el cálculo algebraico de una función en un punto específico, asociar asíntotas verticales, horizontales y oblicuas de funciones en su forma analítica y comprueba su respuesta dibujando la curva y sus asíntotas. Y finalmente, ¿cierto?, determinar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo dado. Para esto, lo primero que vamos a ver va a ser una noción intuitiva de límite, ¿ya? Es una noción intuitiva que vamos a destacar un poco acá, en lo que vamos a ver ahora. Entonces imagínense lo que vemos acá, ¿cierto? Tenemos una barra con un solo resorte en realidad. Este es un resorte que se va a ir estirando a medida que yo le vaya poniendo peso a él. Ya, lo estamos determinando en varias partes. Entonces, consideramos, ¿cierto?, un resorte colgado por uno de sus extremos en una barra y con un peso P, ya, un peso cualquiera. Ya vemos el peso en kilos, ¿cierto? Un peso, ya, que lo vamos a denominar con la letra P, ya. Y en unidad, ¿cierto?, lo vamos a mantener en kilogramos. En el otro extremo, o sea, por acá nosotros tenemos, cierto, nuestro resorte y acá en esta puntita, cierto, le vamos a ir incorporando peso al resorte, cierto. Le vamos a ir dando distintos pesos. Digamos que nosotros sabemos que el resorte se rompe si el peso P es igual a 5 kilogramos o mayor. O sea, ya sabemos que en realidad con 5 kilogramos ya se rompe, ¿cierto? Con 5 kilogramos. Con 5 kilogramos, ¿cierto? Ya se rompe el resorte, ¿cierto? Se rompe directamente. Pues se quiebra o se estira, etcétera. Por lo tanto, si yo le agrego 6 kilos ya se va a romper también. O sea, ya va a estar roto antes de que alcance a llegar, porque se va a estirar directamente. ¿Ya? Ahora, digamos que nosotros deseamos determinar la longitud máxima de L, o sea, la distancia realmente, la distancia de cuánto se puede estirar el resorte, cuánto puedo yo estirar este resorte, ¿cierto? Antes de que se rompa, ¿cierto? Antes de que se rompe o se deforma directamente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer, ¿cierto? En primera instancia tenemos, ¿cierto?, que no tenemos ninguna longitud, o sea, el resorte está completamente sin estirar. Luego, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Ya, si yo en mi primera prueba le agregué 5 kilos al resorte, se rompió, no me sirve ya. Pero ahora le voy incorporando peso. Entonces le pongo, por ejemplo, una barra de, no sé, de 5 kilogramos, de 2,5 kilogramos, perdón, ya, de 2,5 kilogramos. Se estiró, ¿cierto? Ahora el resorte tiene una longitud distinta porque se estira, ¿ya? Luego, como no le pasó nada, ¿cierto? Voy y le pruebo con 3,5 kilos. Ahora lo estiré, ¿cierto? Otro L, otra longitud, ¿cierto? Se estiró este resorte. Luego le agregué 4,5 kilos, ¿cierto? Ya le voy poniendo 2,5, después un kilo más, después otro kilo más. Pero ahora si yo le agrego un kilo directamente, después de los 4,5, ¿qué es lo que va a pasar? Con este resorte se va a cortar, o sea, yo sé que se va a cortar. Entonces imaginemos que yo quiero saber cuánto es lo máximo que puedo estirar este resorte antes que se rompa. Cuánto es lo que yo le puedo dar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a ir incorporando pesos pequeños. Ya no de 0,5 kilogramos o 1 kilogramo, sino que pesos pequeñitos.
o sea, a lo mejor de 0,1 kilo, ¿cierto? Le voy a ir incorporando a este para ver hasta cuánto yo puedo llegar, ¿cierto? Antes de que se corte este resorte. Entonces, si yo voy registrando las longitudes, ¿cierto? Sucesivas del resorte, podemos determinar la longitud máxima, ¿cierto? La mayor, de lo que podría soportar antes de llegar a los 5 kilos, que ya anteriormente ya sabía que se iba a cortar este elemento. Entonces podemos determinar, ¿cierto? De acá, ¿cierto? Una longitud máxima, ¿cierto? Que le vamos a llamar L, que es la longitud máxima en realidad que puedo determinar yo. Entonces, lo que podemos determinar, ¿cierto? Cuando el peso P, ¿cierto? Se aproxima a su valor máximo. O sea, podemos llamar, ¿cierto? Cuando P tiende a 5 kilogramos. Puedo determinar el peso. O sea, ¿qué es lo que va pasando? ¿Qué es lo que va pasando a medida que yo, a P, que es la variable de peso, ¿cierto? Va a tender a 5. No, yo no quiero que llegue a 5 porque yo ya sé que en 5 se cortaría el resorte. Pero sí me gustaría saber cuánto, ¿cierto? Cuánto más me puedo acercar a 5. Cuánto me puedo acercar a 5 directamente sin llegar a los 5. Cuánto me podría acercar. Entonces, ¿qué estoy hablando directamente yo? ¿Cierto? Una noción intuitiva. De decir, bueno, ¿cuánto yo me podría acercar, ¿cierto? Sin cortar. ¿Cuánto yo me puedo acercar a este número sin tocarlo? ¿Ya? Entonces, ese es un concepto, lo que nosotros denominamos límite, ¿cierto? Una expresión un poco llevado al álgebra, directamente. ¿Ya? Eh, de estas nociones, ¿cierto? Existen varias, ¿ya? Varias. Por ejemplo, a modo de ejemplo, supongamos, ¿cierto? Que eh, nosotros, ¿cuánto, por ejemplo, nos podríamos acercar a una frontera, ¿ya? Entre un país, voy a llamar aquí un país uno y un país 2. ¿Cuánto me puedo acercar yo a una frontera, ¿cierto? Sin llegar a pasar esta frontera.